Hola mis queridos hermanos y queridos amigos. Vamos a tener el estudio bíblico de esta tarde. Hoy es domingo 9 de mayo y hoy vamos a continuar estudiando en el libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 16, hemos visto hasta el versículo 18. Hemos visto en el derramamiento de la séptima copa y ahí vamos a continuar en esta tarde. Como todos los domingos, hoy ya hemos disfrutado de un tiempo de estar juntos, de compartir la palabra de Dios, de disfrutar de lo que Dios nos ha dicho, de la alabanza, de la comunión, los hermanos unos con otros, también con los que, claro, por diferentes motivos no podéis venir al local de reuniones. Cuánto nos gustaría poderos tener aquí y podernos ver y compartir, ¿verdad? Pero por la distancia, por circunstancias, pero ahí os sentimos en nuestro corazón y os sentimos parte nuestra. Y seguimos luchando y avanzando juntos, aún en la distancia y en las dificultades de cada día. Oramos los unos por los otros. Y vamos a seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios y al escuchar su voz, pues esperar y deseamos que sea así, que Dios nos hable. Y a cada uno, según como Él quiera decirnos, pues vamos a escuchar y a disponer nuestros corazones. Lo primero que vamos a hacer es una oración para pedirle al Señor su dirección y nos metemos en el estudio de esta tarde. Señor, estamos aquí una vez más en tu presencia, agradecidos por tus cuidados, por lo que tú haces en nosotros, por la Iglesia. Gracias, Señor, porque tú estás haciendo tu obra en cada uno y en medio nuestro. Y venimos, Señor, un día más, buscándote, buscando tu palabra, deseando escuchar tu voz. Háblanos, Señor, porque ahí están tus hijos. Estamos siempre, ese grupito de hijos tuyos que nos sentimos unidos con este propósito, el de abrir tu palabra y escuchar atentamente lo que nos quieras decir. Ayúdanos a entender el pasaje de hoy de Apocalipsis. Danos, Señor, esa palabra que necesitamos escuchar. Necesitamos oír tu voz, ver cómo sigues tratando con nuestras vidas. Bendice a mis hermanos, dale sabiduría, ayúdalos a experimentar tu paz y ese gozo que no se puede describir con palabras. Llévanos, Señor, a tus propósitos. Continúa la obra que empezaste en nosotros, en cada uno. Te doy muchas gracias por todos ellos y por cada uno de ellos y te ruego que tú, Señor, los bendigas. Quedamos en tus manos pidiendo esta tu dirección y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos, queridos, como os he dicho, Benito ha escrito aquí en el chat en directo, buenas noches, Benito. Miriam, buenas noches. Carmen Reyes, gracia y paz para ti. Rosario, buenas noches. Paco, Rosario, Tamara, buenas noches. Bienvenidos. También Juan Bermudo, hola de nuevo, Juan. Belén, Walter Lozada, buenas tardes. Walter, Liliana, David, buenas tardes. Juan Vázquez, buenas tardes. Juan. Bienvenidos a todos los demás que estáis ahí y también un abrazo fuerte a los que en otro momento escucháis este estudio ya no en directo sino en diferido. Vamos a leer en Apocalipsis 16, versículo 19. Apocalipsis 16, 19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la palabra del granizo, por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Bien, a consecuencia de ese terremoto que estábamos comentando el último día, dice que la gran ciudad fue dividida en 3 partes.
Este terremoto, como estábamos comentando el último día que estudiamos aquí en Apocalipsis, el efecto es devastador en todo el planeta. Veíamos ahí ese detalle, que las islas desaparecen, que los montes no fueron hallados. Un terremoto de magnitudes, bueno, pues a escala global, que no se puede ni medir. Dice que la gran ciudad, y menciona Babilonia a continuación. Seguramente aquí podemos hablar de Roma, porque Roma, después más adelante, cuando hablemos en el capítulo siguiente más detalladamente de Babilonia la Grande, ahí vemos que Roma aparece como la ciudad y Babilonia es como lo que simboliza. O sea, Roma vendría a simbolizar Babilonia. Y eso lo vamos a estudiar más cuando ya entremos en el capítulo 17 y 18, nos vamos a detener ahí más tranquilamente a hablar de todo esto, porque ahí hay tema para comentar. Un terremoto normal es el movimiento de placas tectónicas, decíamos el otro día. Pero aquí apuntamos, probablemente tiene que ver con la rotación de la Tierra, con el eje de la Tierra, algo así. Yo os comentaba que, bueno, de hecho el otro día os comentaba del terremoto de Indonesia, pero el que hubo en Japón también no hace muchos años, que provocó el accidente de la central de Fukushima por los tsunamis que provocó, según los científicos, ese terremoto de Japón desplazó el eje de la Tierra 15 centímetros. O sea, una distancia así. Claro, en medidas del globo terráqueo es casi insignificante, no se nota mucho. Pero imagínate la magnitud del terremoto para mover el eje de la Tierra 15 centímetros. Bueno, fue tremendo, de más de 9 grados en la escala que se usa para medir estos terremotos. Este terremoto del último tiempo, como ahí mismo el texto leíamos, no tiene precedentes, va a ser único. Y bueno, imagínate la devastación que creará en la población que quede en el mundo, a consecuencia de todo lo que ha venido pasando desde que el arrebatamiento de la Iglesia se produjo, que ya hizo que millones de personas desaparecieran de la tierra. Pero después las diferentes plagas que han venido cayendo sobre la tierra han ido mermando la población mundial. Actualmente estamos rozando los 8.000 millones de personas en el planeta Tierra. En este momento habrán muerto muchos miles de millones. Se habrá reducido a bastante menos de la mitad la población mundial por todas estas pérdidas. Terrible, catastrófico. Estamos en el fin de los tiempos, pero recuerda lo que decíamos, para los creyentes no son malas noticias, es saber que la justicia de Dios por fin va a tener cumplimiento y saber que nos acercamos al objetivo final que Dios tiene para la humanidad. Dios quería formar a un verdadero pueblo, una verdadera iglesia, aquellos verdaderos hijos que estén dispuestos a recibir voluntariamente su regalo, el regalo de la salvación y la oferta de disfrutar juntamente con Él toda la eternidad. Y estamos ahí, a las puertas de todo esto. También hemos leído en el versículo 21 que toda isla huyó. Y los montes, en el versículo 20, y los montes no fueron hallados, pero dice en el versículo 1, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. ¿Quién sabe en kilos cuánto es un talento? A ver si alguien lo sabe, sin mirar las tablas de pesos y medidas de la Biblia o consultar en Google, porque ya te lo digo yo, no hace falta que te detengas a buscarlo. ¿Cómo puede ser el tamaño del granizo de un talento? Así, 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 ¿cómo lo imagináis? Pues un talento vendría a ser más o menos 30 kilos. ¿Te puedes imaginar granizo de 30 kilos? Estamos hablando de masas de hielo así de grandes, porque el hielo no pesa tanto. La densidad del hielo no es mucha, entonces el peso del hielo
De hecho, seguramente has visto que si metes en la nevera una botella de 1 litro, por ejemplo, de plástico, al congelarse se expande. Y a veces, según qué botellas, si son de cristal y eso, han podido reventar en el congelador. Y las de plástico se hinchan porque la densidad del hielo es menor y entonces pues el peso no está ahí concentrado como otros metales o elementos que están ahí, la masa más condensada. Granizo de 30 kilos son unos bloques de hielo tremendos, impresionantes. Imagínate que granice de esa forma sobre los hombres, un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios, dice ahí la palabra. Blasfemaron contra Dios. Recuerda que en el capítulo 11, versículo 9, considerando la 7ª trompeta, allí también se mencionó que cayó del cielo granizo, también se mencionó. O sea, venimos repitiendo que creemos que trompetas y copas son la misma cosa desde perspectivas distintas. Las trompetas eran desde los cielos, Juan las ve desde los cielos, ve lo que ocurre en los cielos cuando se toca cada trompeta, y las copas es lo mismo, pero desde la perspectiva de la tierra, se está viendo lo que ocurre en la tierra en cada una de estas plagas que vienen sobre el mundo. Muy bien, vamos a entrar al capítulo 17. Este capítulo y el siguiente, el 18, tienen que ver, como dijimos antes, con Babilonia. El tema es ese, Babilonia. Aquí cambiamos también la división en el libro de Apocalipsis. Habíamos hecho diferentes divisiones en el libro. Teníamos los 3 primeros capítulos, que era la introducción, el capítulo 1 era una visión del trono de Dios y un retrato de Cristo, características de cómo Juan está viendo a Jesús en los cielos. Capítulo 2 y 3, el mensaje a las 7 iglesias. Creemos que las 7 iglesias representan la iglesia cristiana en todas sus épocas, en las diferentes formas o etapas, en los tiempos, hasta 7 divisiones. Del capítulo 4 hasta el 11, el cielo. Estuvimos viendo todo lo que ocurre en el cielo durante esta tribulación. Del capítulo 12 hasta el 17, la tierra. Vimos que la misma historia, pero desde la perspectiva ahora a pie de tierra. Y ahora entramos en otra división, capítulo 17 y 18. Aquí esta división la llamamos así, Babilonia, o la iglesia de Satanás, como ahí va a decir también a continuación. Esta sería la 5ª división, por tanto, que hemos venido haciendo de Apocalipsis. Y le ponemos este título, la iglesia de Satanás, el reino de Satanás. Aquí se van a destruir todas las cosas que no puedan ser redimidas, que no puedan ser recuperadas. Porque a la eternidad no puede entrar absolutamente nada malo. La eternidad está destinada solo para lo santo, aquello que pudo ser purificado gracias al sacrificio de Jesucristo. Todo lo demás va a ser destruido. Capítulo 17 y 18 es el fin. Aquí todo será destruido. Y recuerda que este momento está dentro de esa parte histórica que comenzó con el arrebatamiento de la Iglesia y que se prolonga hasta el retorno de Cristo. Aquí estos 2 capítulos se detienen dentro de esta parte final de ese tiempo para describirnos acerca de la iglesia de Satanás, Babilonia, y de la destrucción de todas estas cosas. Cuando vimos el mensaje a las 7 iglesias, quiero que recordemos un momentito, allí en el capítulo 3, en el mensaje de las 7 iglesias, en el capítulo 2, versículo 18 en adelante, estaba el mensaje a la iglesia de Tiatira. Y esta iglesia de Tiatira, dijimos, si las 7 iglesias representan 7 momentos históricos de la iglesia de todos los tiempos, la iglesia de Tiatira sería la iglesia que comprendía el tiempo que venimos a denominar la Edad Media.
la iglesia de la Edad Media. En este tiempo, allí a la iglesia de Tiatira, mira, quiero que lo recordamos, lo leemos así solamente un poquito, Apocalipsis 2:18, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Se habla de la mujer Jezabel, se dan rasgos de la iglesia en este tiempo. Dice que la iglesia tolera que exista dentro de sus prácticas la fornicación. En sentido espiritual, la fornicación tiene que ver con cuando los supuestos cristianos pues están participando del culto de otros dioses. Eso es fornicación espiritual. Aquí se habla de idolatría, se habla a sacrificar, dice, cosas a los ídolos. Los ídolos aparecen, se meten en la iglesia, están en la iglesia. Rasgos de la iglesia del tiempo de Tiatira, rasgos de la iglesia que está en el mundo en el tiempo de la Edad Media. Una iglesia que no predica la palabra de Dios. En ese tiempo casi se extingue la palabra de Dios. En la iglesia no se hablaba, no se decía la Biblia. La Biblia estaba prohibida, no se podía leer. El argumento eclesiástico es que los cristianos no tenían la capacidad para entender la Biblia, e incluso las misas se hacían en latín, en idiomas que el pueblo no conocía, porque decían es que los misterios de Dios no son para el pueblo. Y el pueblo vivía en la mayor ignorancia. ¿Sabes por qué le convenía a la iglesia que el pueblo viviese en ignorancia? Porque cuando el pueblo es ignorante, al pueblo se le puede manipular fácilmente. Si tú no conoces la verdad, entonces yo te puedo enseñar lo que quiera, te puedo decir lo que a mí me parezca, te puedo infundar miedo, terror, te puedo manipular bajo presión, te puedo decir cosas que son mentira, y así juego contigo, hago lo que quiera, te manipulo y te arrastro a mi conveniencia, a mi terreno, a lo que a mí me parezca, te saco el dinero fácilmente. Pero cuando, como todos nosotros que ya somos conocedores de la Escritura, cuando tú conoces la palabra de Dios y viene alguien con una mentira, viene alguien con manipulación, de pronto ya no te pueden manipular porque ahora tú tienes conocimiento de la verdad. La verdad pone en evidencia la mentira y entonces a ti ya no te pueden engañar. Pero la iglesia de este tiempo era una iglesia ignorante, no conocía nada, no sabían nada de la Biblia, lo que conocían es lo que los sacerdotes les habían dicho. Por eso el Señor habla con esas palabras tan duras. Dice en el versículo 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Es curioso que en estos tiempos el mundo estaba sumido también en tiempos de enfermedades terribles. La peste negra es una enfermedad que tuvo lugar durante estos tiempos y sin duda podríamos afirmar que ha sido la epidemia, la enfermedad más devastadora de toda la historia que conocemos de la humanidad, porque fueron millones y millones de muertos en todo el mundo. En algunos lugares, en algunas poblaciones, la mortandad llegó a ser casi del 100%, y en otras se llegaba a ser del 70%. Eso hizo que la población de Europa se redujese drásticamente. Los cadáveres se amontonaban por todas partes, era terrible. Bueno, aquí el Señor decía
que la consecuencia de esa mortandad, dice, heriré a sus hijos de muerte y todas las iglesias se sabrán que yo soy, te arrojo en la cama en gran tribulación. Ahí dice que el motivo es ese adulterio, esa fornicación, el haberle dado la espalda a Dios. Cuando el mundo le da la espalda a Dios, el mundo se sume más en las tinieblas. El mundo tiene que agradecer a la Iglesia mucho, porque cuando la Iglesia brilla en el mundo, también abunda la paz, el bienestar y otras cosas. Entonces, ahora hablamos de la iglesia. Bueno, aquí a continuación después mencionó la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis vendría a ser la iglesia que estábamos hablando, Tiatira, pero con cambios. Es la iglesia del tiempo de la Reforma. Es la iglesia que una parte de esa iglesia se vuelven a la palabra de Dios. Empiezan a buscar realmente la voluntad de Dios. Sardis nos adentra en ese momento. La Iglesia vuelve a comenzar su camino hacia el cumplimiento de su destino y empiezan a ocurrir cosas. No toda la Iglesia, ya sabes, un movimiento dentro de la Iglesia. Van a luchar para volver al origen, para volver a la Escritura, a la palabra de Dios. La Iglesia protestante no salió del romanismo, de Roma, sino que éste creció dentro de la Iglesia. Roma apareció en la Iglesia. Lo digo porque es muy probable que tú hayas escuchado. Yo he leído mucho sobre el tema y siempre me gusta saber las opiniones, intentar no ser sabio en mi propia opinión. Y a veces pues he querido leer a ver qué piensan teólogos católicos, por ejemplo, del protestantismo, eruditos, maestros, gente del mundo católico. Pero claro, te das cuenta que cuando hablan manipulan la verdad, no dicen la verdad. Yo he leído y he escuchado a algunos decir, bueno, los protestantes salieron de nosotros. Esa es una expresión que ellos tienen, una idea que ellos tienen asumida. Por eso en tiempos del Papa Juan Pablo II ya se decidió que no éramos unos herejes, porque hasta ese momento los protestantes, los evangélicos eran herejes. En los tiempos de Lutero éramos demonios, a los protestantes los quemaban en las hogueras. ¿Qué es lo que hicieron tan grave? Predicar la Biblia. Fíjate, ¿no? Si predicabas la Biblia en el dominio de la Iglesia eras un hereje. ¿Cómo se entiende eso? ¿Quién está detrás de eso? No me digas que Dios, está Satanás. Si predicas la palabra y te queman, te persiguen, te torturan, la Inquisición, Satanás está detrás de eso. Satanás metido en la Iglesia, imagínate, ¿no? Qué paradoja. Pero esa era la realidad. Entonces tú vas a escuchar que en el mundo católico te dicen así. En Juan Pablo II ya no se llamó herejes, se nos llamó hermanos separados. Nos separamos. Pero eso no es cierto. El protestantismo no surge de Roma. Roma apareció dentro de la Iglesia. Fue la ideología de Roma es traer lo secular dentro de la Iglesia, la idolatría dentro de la Iglesia, el culto a muchas formas que no son Dios dentro de la Iglesia. Se incumple uno de los principales mandamientos de la ley de Dios. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en los cielos ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas ni las adorarás. Eso está en las Biblias católicas. La palabra de Dios rechaza totalmente las imágenes. Hay diferentes pasajes, no solo ese mandamiento, diferentes pasajes en las Escrituras que la palabra de Dios condena el culto, cualquier forma de imagen. Ni aunque sea una imagen de Dios o de Jesucristo, no harás imagen ni de cosas de arriba en los cielos ni abajo en la tierra, nada. Está prohibido por Dios. La filosofía de la Iglesia Católica Romana se formó con el tiempo dentro de la Iglesia. La Iglesia de los Hechos, de los Apóstoles, es una Iglesia libre de toda esa corrupción.
Nuestra misión de estudiar la historia de la Iglesia, que nos ocupa los martes, estamos pretendiendo más adelante, pues donde terminó Hechos, continuar y seguir viendo la historia. Y hablaremos la historia del papado, por ejemplo, porque los papas no adquieren la forma como los conocemos hoy en día hasta bien entrados varios siglos dentro de la Iglesia. Al principio, tanto en el libro de Hechos, en las cartas del Nuevo Testamento, todo lo que vemos aquí, aquí no está la figura del Papa. Aquí hay hermanos que tienen autoridad, a los apóstoles se les reconoce esa autoridad, y los apóstoles ejercen el liderazgo tratando con las iglesias, con todas las iglesias. Posteriormente a todo eso, tenemos mucha documentación de la historia de la Iglesia. Permitidme que estoy cogiendo el cargador para enchufar la tablet. Aparece mucha documentación del tiempo de lo que llamamos los padres de la Iglesia. Y ahí no existe la figura del Papa, tampoco todavía. Tienen que pasar siglos. Eso ya lo veremos cuando estudiemos la historia de la Iglesia. Nos detendremos para ir estudiando todas estas cosas. Así podemos ver qué pasó, dónde se empezaron a cometer errores, las cosas que se fueron introduciendo dentro de la Iglesia. Pero la Iglesia protestante no sale de la Iglesia romana, católica romana. La Iglesia protestante trata de volver al principio, trata de recuperar lo que se había perdido. Es hacer un alto en el camino y decir, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? La corrupción que había en la Iglesia, todo lo que ocurría ahí era terrible. ¿Cómo hemos llegado aquí? Y entonces abrieron la Biblia y dijeron, tenemos que volver a esto es lo que Dios quiere de nosotros, esta es la palabra de Dios. Por eso fíjate cómo empieza este capítulo 17 de Apocalipsis, leemos en el versículo 1. Apocalipsis 17:1. Vino entonces uno de los 7 mensajeros que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Vaya título, ¿no? La gran ramera. Ahí se está hablando de la gran ramera como la religión que no sirve a Dios. Si no sirve a Dios es la religión que sirve a Satanás. No hay puntos intermedios, recuerda, o estás con Dios o estás contra Dios. En el mundo solo dominan 2 tipos de poderes, el reino de Dios o el reino de Satanás. Nadie se puede desmarcar de estos 2. Dices, bueno, pero uno no puede quedarse ahí neutro. No, porque si no estás de parte de Dios, al final eres manipulado y usado por el reino de Satanás, por Satanás mismo. Si estás con Dios, entonces estás bajo el propósito de Dios, bajo su protección, estás bajo sus designios, en la voluntad de Dios se cumple en sus hijos. Si no estás ahí, estás a expensas de un mundo caído, un mundo que sigue la corriente de Satanás, un mundo que es engañado y arrastrado por el enemigo según sus propósitos a donde él quiere. Aquí se habla de la gran ramera, la iglesia de Satanás, la iglesia apóstata, la iglesia que tiene nombre de iglesia, pero que ha dejado la palabra de Dios a un lado, ha dejado la adoración y el culto a Dios, así auténtico, esa adoración que Jesús decía que Dios busca a los verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso no existe, ha desaparecido. O sea, es el lado opuesto totalmente a la iglesia fiel y pura. Está el remanente de Dios, los verdaderos creyentes, en el concepto iglesia. La iglesia tiene ese nombre, pero dentro de la iglesia están los verdaderos creyentes, los que han sido fieles a Dios, los que permanecen en su palabra, los que están dispuestos a seguir el camino dentro de la voluntad de lo que Él hace. Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia, y la iglesia funciona en una dirección y con unas normas estrictas que están aquí en su palabra. Y fuera de eso,
es desmarcarte, caminar por libre. Si caminas por libre no estás en la voluntad de Dios. La iglesia verdadera, fiel a lo que Dios nos enseña, y la iglesia apóstata, dos polos opuestos. Unos tratamos de servir a Dios, de buscar su voluntad, de escudriñar la Escritura, tratando de encontrar la verdad que en ella hay, y los otros viven una religión. Y la religión no es inofensiva. La religión es abominación a los ojos de Dios, porque detrás está Satanás. Esta mañana volví a recordar en la predicación a la iglesia de la Odisea. Textos muy duros. Mira, la Biblia a veces usa un lenguaje duro porque el enemigo actúa así, con dureza y sin compasión. Entonces Dios tiene que tratar de la misma forma duramente contra el enemigo cruel. Y hablábamos de esos versículos en los que allí el Señor le decía a la iglesia de la Odisea: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y yo volví a recordar la explicación. No está hablando de un nivel espiritual. O sea, ¿cómo es la vida de una persona espiritualmente? Fría, tibia, caliente. No está hablando del nivel espiritual. Está hablando de clases de personas. Los fríos son los que no conocen a Dios, los pecadores. Los calientes son los que están en el fuego de Dios, en el calor de Dios, los que nacieron de nuevos. ¿Los tibios quiénes son? Los que se acercaron al calor, pero no llegaron a ser hijos. Se quedaron en una forma, en un formato religioso. Y ese es el mayor problema, porque el religioso cree que está en el camino, por lo tanto nunca lo buscará. Él cree que ya tiene un pedacito en el cielo, entonces ya no se va a preocupar de buscar el arrepentimiento y hacer la voluntad de Dios, porque él ya está tranquilo, ya se cree salvo. Eso es lo peor que puede haber, por eso el Señor habla con tanta dureza con esa forma de iglesia. Dios nos libre de caer en eso, de estar ahí. Realmente tenemos que hacer ese esfuerzo en buscar a Dios en su palabra, dispuestos siempre a recibir lo que nos tenga que decir, aunque nos duela a veces, a arrepentirnos cada vez que sea necesario, a humillarnos delante de su poderosa mano para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Necesitamos tener esa capacidad de matar al yo, al ego. Eso tiene que morir en nuestras vidas. Tiene que vivir el nuevo hombre en cada uno de nosotros. Ese nuevo hombre que va siendo transformado a imagen de Dios, lo que Dios quiere hacer de nosotros. Pero la iglesia, en general, está corrompida. Y dentro de la iglesia, ahí Dios tiene unos pocos aquí, unos pocos allá, unos pocos por acá, que no han contaminado su fe, no contaminaron sus vestidos. Siguen, intentan ser fieles a la palabra de Dios. Ahí tenemos que estar, hermanos. Y todo lo que no sea la iglesia feria y verdadera, aunque tenga nombre de iglesia, no es iglesia de Dios. Por eso en el mensaje a las iglesias vas a escuchar lo que antes decíamos. Está Jezabel ahí que os arrastra a la idolatría. Está el trono de Satanás ahí dentro de la iglesia. El trono de Satanás dentro de la iglesia. ¿Cómo puede ser? ¡Qué barbaridad! Volvemos, 17.1. Vino entonces uno de los 7 mensajeros que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué quiere decir eso? Que está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué quiere decir? Bueno, esto es un lenguaje que tiene un significado, es un lenguaje simbólico, y esto significa las muchas aguas. Vendrían a significar pueblos, naciones, gentes de todas partes del mundo. En el versículo 15 dice: me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas.
Entonces ves que no me lo inventé yo, que la misma Biblia se explica a sí misma y nos dice qué es eso de las muchas aguas. Entonces aquí se nos da una información importante. Esta gran ramera, esta falsa religión, dice que está sentada sobre muchos pueblos, naciones, muchedumbres, lenguas. O sea, no está hablando de una nación, de un pueblo concreto, sino de algo que trasciende las fronteras y llega y abarca a todo el mundo. Está en todos los pueblos, en todas las naciones, en todas las lenguas. La Iglesia tiene ese poder y tiene esa extensión. No hace muchos estudios. En algunos estudios estábamos hablando de una situación un tanto peculiar que se estaba dando dentro de la Iglesia Católica Romana. Dentro de la Iglesia Católica Romana hay una especie de revolución y hay divisiones y enfrentamientos. El último papa que vino a tomar el mando, el control, el Papa Francisco, venía en una línea ya que venía buscando cambios, pero sin duda Francisco trajo cambios mucho más radicales y sorprendentes a ojos de muchos. Cuando hablamos, también quiero aclarar y que quede muy claro que cuando hablamos del catolicismo romano, no juzgamos personas, hablamos de una ideología, de una forma de pensamiento, de una religión. Yo no juzgo personas, yo no sé la motivación de cada uno. Yo no sé dentro del catolicismo romano si hay gente que cree de verdad o todos no creen. Igual que te puedo decir del protestantismo, yo no te puedo decir cuántos creen de verdad y cuántos viven una religión, no lo sé. Pero sé que hay ambas cosas. Entonces, yo no juzgo personas, no me puedo meter a decir este hombre, aquella mujer. Hablo de la religión católica romana. La Iglesia Católica Romana, presidida por el Papa Francisco, está en una situación de conflicto porque este hombre está provocando cambios que nunca antes se habían dado. De ahí que si tú buscas, seguramente en próximos días que vamos a estudiar más este tema, os daré más datos. Pero si tú buscas en internet información sobre lo que muchos católicos opinan del Papa Francisco, te encuentras declaraciones impresionantes. Católicos romanos llamando a su Papa casi Satanás. ¡Wow! Te quedas ahí alucinando, dices. Páginas católicas romanas oficiales ahí escribiendo eruditos, maestros católicos despotricando contra el Papa Francisco. Y te quedas impresionado, dices, vaya, las cosas parece que no están muy claras dentro de la propia Iglesia. En este año y el año anterior, yo he referido en algunos estudios una serie de cosas que el Papa Francisco hizo en algunos de sus viajes. Él viajó a los Emiratos Árabes. En los Emiratos Árabes él fue recibido con honores, una cosa insólita, porque Arabia Saudí, Golfo Pérsico, todos esos países ahí de Kuwait, todos estos países son anticristianos. Ahí se persigue a los cristianos. O sea, tú no te puedes ir a uno de estos países, no te puedes ir a Arabia Saudí y ponerte a predicar el Evangelio. No, está prohibido, te meten a la cárcel. Pero resulta que al Papa Francisco lo recibieron con honores, le pusieron alfombra roja, le trajeron presentes y regalos. El gran imán vino a recibirle y se abrazó y se besó con el Papa Francisco. No fue un beso de amor apasionado, pero sí que se besaron, bien besados. Y el príncipe saudí recibió al Papa Francisco. Se le permitió hacer una gran misa con miles de personas dentro del territorio de los Emiratos Árabes, insólito. Si te lo dicen eso hace 10 años atrás, no te lo crees, dices, imposible.
Después se fue a Irán. Allí se volvió a reunir con toda esta cúpula del mundo musulmán, en este caso con el ayatolá. Y de esa forma el ayatolá y el gran imán están reuniendo a la gran mayoría del mundo musulmán, haciendo alianzas, pactos con el catolicismo romano. ¡Wow! Increíble, tremendo. Estamos hablando de un tiempo distinto a todo lo anterior vivido en la Iglesia. Nunca se había dado eso. Ecumenismo, la unión de todas las iglesias del mundo. No de todas las iglesias, de todas las religiones del mundo. Encuentros en el Vaticano, en otros lugares del Papa, con líderes musulmanes, con líderes judíos, líderes de las diferentes iglesias, la ortodoxa, la anglicana, la protestante. Ahí hay pastores protestantes también reunidos, haciendo cosas juntos. Está bien, esto nos honra, unirnos las religiones del mundo. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Bueno, yo veo que ya desde el antiguo Israel Dios le dejó muy claro a su pueblo que no podía haber mezcla. No podéis mezclaros, porque Dios quiere un pueblo santo. Dios quiere una iglesia santa y pura. Una esposa que vista sin ninguna mancha preparándose para ese día en el que se reúna con su esposo, con Jesucristo. Yo no condeno a ninguna religión. Yo no le niego la palabra a ninguna religión. Yo tengo conocidos de muchas religiones distintas. Podemos charlar, podemos conversar, podemos hasta tener amistad. Pero lo que no podemos hacer es culto a Dios juntos. Es imposible. Porque Él va a hablar a sus dioses, Él va a hablar a sus ídolos. Él va a tener en sus oraciones unas formas que yo entiendo que es idolatría, que es contrario a Dios, que enseña cosas que son abominación a los ojos de Dios. Entonces yo no puedo hacer eso. El ecumenismo no es posible. Pero eso es lo que aquí estamos viendo en este capítulo 17. Estamos hablando de una religión que ya no solamente parece que va a abarcar a los que le siguen. El catolicismo romano tiene más de 1.000 millones de fieles en todo el mundo, 1.500 millones de fieles en todo el mundo. Ahora mismo no te sé decir la cifra exacta, pero más de 1.000 millones sí son. Imagínate, eso es un gran poder. En España hay 40 y tantos millones de habitantes. En Estados Unidos hay más de 250 millones o por ahí por 300 millones de habitantes. Así cada país del mundo. Y cada uno de esos países tiene control, dominio, influencia sobre sus habitantes. Pero Roma está sobre las muchas aguas. Pueblos, naciones, lenguas. ¿Se entiende el cumplimiento de lo que aquí dice la Biblia? Esta gran ramera está sentada sobre las muchas aguas, pero parece que la ambición del ecumenismo no es solamente estar sobre las muchedumbres de muchas naciones que confiesan nuestra misma fe. No, parece que ahí se da un paso más allá. Porque imagínate, si unimos el catolicismo romano, más de 1.000 millones, con el mundo musulmán, otros más de 1.000 millones largos, con el judaísmo, con las diferentes religiones hindúes, con los pensamientos orientales del budismo, si conseguimos unir ahí a las diferentes iglesias, ortodoxa, anglicana, copta, si unimos todo eso, tenemos a todo el mundo dentro de un mismo paraguas. Tenemos un control casi absoluto de las muchedumbres de la tierra. Toda la iglesia apóstata, y ahí está descrita en este pasaje, versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Mira, esa iglesia
que se aparta de la verdad. Y estoy hablando de la Iglesia romana. Y recuerda, he dicho, no juzgo personas, ¿eh? Yo acepto que dentro del catolicismo romano haya personas sinceras. Y en la otra cara de la moneda, no cierro la puerta solamente catolicismo romano, no. Cuando digo falsa religión, ahí en el mismo saco meto a un montón de denominaciones o de iglesias protestantes. También, todo al mismo saco. O sea, yo no me pongo de parte de movimientos humanos. No es que, bueno, como yo soy evangélico, yo soy pastor de una iglesia evangélica, yo hablo al pueblo evangélico, voy a defender a muerte a los protestantes, a los evangélicos. No, yo soy el principal crítico muchas veces de lo que dentro de nuestras iglesias evangélicas se puede llegar a hacer contrario a lo que la Escritura dice. Hay iglesias que tienen ese nombre, evangélicas, y son verdaderos templos de Satanás, te lo aseguro. Porque la Biblia la tienen como una excusa para satisfacer sus fines carnales y humanos, para la codicia, para enriquecerse a sí mismos, para traer la excelencia del mundo y la gloria de los reinos del mundo dentro de la iglesia. Por eso en el mensaje a las 7 iglesias, en algunas de esas iglesias el Señor llegó a decir, porque tienes dentro de ti el trono de Satanás. Iglesias corruptas totalmente. Pero me permitís, porque es la imagen sin duda más destacada, esa iglesia del catolicismo romano de la Edad Media, donde el Papa es casi el dueño del mundo y el poder en la iglesia se compra con dinero. Los papas, muchos de los papas que fueron papas llegaron a ser papas porque pertenecían a familias poderosas, no es porque fueran hombres piadosos, muy creyentes, conocedores de la Biblia, no. Es porque eran hombres con un poder económico importante y simplemente se compraba el papado. Los cardenales que podían decidir quién iba a ser el papa recibían el dinero que pedían y escogían a quien habían dicho. Se escogía a dedo. Este ha pagado más, este es el papa. Y Roma era realmente un lugar de abominación, como va a decir aquí en este texto ahora más adelante. Lutero escribió que cuando él fue a Roma quedó horrorizado por lo que vio allí. Él estuvo en el Vaticano, él entró dentro de los aposentos del Vaticano, donde vivían los cardenales, donde estaba la residencia del Papa, y Lutero quedó escandalizadísimo. Las prostitutas entraban y salían del Vaticano como si fuera su casa. El lujo era descarado por todas partes. Las indulgencias que los recaudadores iban sacándole al pueblo, bajo la amenaza, bajo el miedo infundado de que tu hijito que murió, o tu papá que murió, o el ser querido que es muy seguro que se haya ido al purgatorio, está sufriendo. Si echas dinero en la caja de las ofrendas, saldrá del purgatorio. Indulgencias. Los ricos pagaban las indulgencias para poder pecar. Si pagas dinero, puedes pecar. Algunos ricos y poderosos tenían asegurados como más de 1000 años de vida pecando sin parar de tanto dinero que le habían dado a la iglesia. Estaban tranquilos. Se habían pagado su parcela en el cielo, su trocito de tierra en el cielo, estaban satisfechos. Cuando Lutero vio todo eso, no lo podía creer, estaba escandalizado, estaba horrorizado delante del Dios del cielo, pensando, Señor, pero ¿cómo puede ser que tu iglesia se haya convertido en esto? ¿Cómo es posible? No puede ser. Estaba descolocado, o sea, no podía entender lo que estaba pasando ahí. Bueno, por eso digo, me permitís que tomamos esa idea, esa referencia, que es lo que aquí la Biblia toma como referencia, al hablar de la gran ramera, de la religión de Satanás, en esa figura de lo que Roma representa. Recuerda que todo esto viene desde Babilonia. Babilonia
es la que nos pone en el hilo de esta interpretación cuando Daniel, viviendo en el imperio babilónico, al servicio de Nabucodonosor, viene y le revela a Nabucodonosor el sueño que ha tenido y su significado. Y ahí, en los diferentes imperios, Babilonia era la cabeza de oro, y así cada parte de la estatua estaba representando desde Babilonia los imperios que vendrían después que él, y en esos imperios toma fuerza la figura de un poder, Roma. Y Roma de pronto es la que entra a darle una forma más definida a lo que ya fue Babilonia, lo que fue antiguamente Egipto, porque hablamos de los 7 grandes imperios de Satanás a través de todos los tiempos, y para comenzar nos tenemos que remontar a Egipto. Pero seguramente te habrás dado cuenta de que la figura de Egipto siempre ha estado también presente en Roma, siempre estuvo ahí. Muchos de los símbolos, de los estandartes, de las figuras de Roma venían de Egipto. Es muy curioso, si habéis estado en la ciudad de Roma, que Roma está llena de obeliscos egipcios por todas partes, por todas partes. Cuando estuvimos allí yo fotografié no sé cuántos obeliscos egipcios y están distribuidos de una forma estratégica por toda la ciudad. Obeliscos egipcios con inscripciones egipcias. ¿Y qué pinta todo eso ahí? La figura de Egipto. Roma, Babilonia, Roma, siempre han estado mostrando lo que es esa iglesia de Satanás. Entonces, ahí en la visión de Nabucodonosor se plantea ese imperio más terrible que los anteriores, pero se proyecta ese imperio hacia los tiempos del fin. Y recuerda que los intentos que hubo de resucitar el imperio romano por personas como Napoleón o Hitler, en sus emblemas, en su simbología, en sus formas, querían resucitar Roma y en sus estandartes y todo estaba Roma representado. Entonces no te extrañe que Roma también se convierte en esa iglesia corrompida, esa iglesia corrupta, llena de idolatría, llena de falsedad, llena de engaño, llena de corrupción. Hablaremos en otros días más de todo esto, de los escándalos dentro de la banca vaticana, de escándalos que han salpicado a obispos, a cardenales. Durante muchos años, hasta hace poquitos años, los escándalos sexuales de abusos a niños dentro de la iglesia se mantenían en secreto. Lo que ocurre en la iglesia se queda dentro de la iglesia. Sacerdotes que por años y años y años estaban abusando de niños y nadie decía nada. El clero se enteraba, las autoridades se enteraban. A veces simplemente cambiaban al sacerdote de parroquia. Cuando ya el escándalo era tan grande donde estaba, lo cambiaban a otro sitio. Con Juan Pablo II empezaron a destaparse algunos de estos casos. Con el Papa anterior al que hay ahora, Benedicto XVI, aún salieron a la luz muchos más casos. En el tiempo del Papa Francisco han sido miles de casos los que se han ido destapando. Mira, una iglesia con tanta basura dentro, sin duda, está representando lo que aquí Apocalipsis nos habla. Y no te olvides, en esa figura de iglesia corrupta también hay muchas iglesias evangélicas. No estoy cargando contra personas, hablo de un formato que utiliza la fe y supuestamente siguen a Jesucristo y tienen la palabra como guía en sus vidas para simplemente satisfacer todo tipo de deseos de pecado, para desarrollar la avaricia, el amor por el dinero y por el poder y aprovechar la ignorancia, la inocencia del pueblo para engañarles, exprimirles, sacarles todo lo que puedan aprovechar de ellos. Esa es la iglesia que habla aquí en estos 2 capítulos.
Por eso es importante que entendamos estos principios que os estoy comentando. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Sin duda, en ese tiempo que antes decíamos, la Iglesia siempre estuvo ligada al poder. El Vaticano no solamente es la cúpula del catolicismo romano, sino que el Vaticano es un Estado propio, independiente, con identidad. De ahí que el Papa no solamente es el líder de los católicos romanos, sino también es un jefe de Estado. Y eso pues le da un estatus, una posición única. Él es diplomático, él es jefe de Estado, él puede asistir en la ONU, puede estar en encuentros con otras naciones, él puede tener esa autonomía en cuanto a un banco propio, a unas leyes propias. Claro, el Vaticano es un Estado muy pequeñito. Es la Plaza San Pedro con la Catedral de San Pedro y los aposentos papales, todo lo que es el Museo Vaticano. Es un complejo que no es muy grande, es pequeño. De ahí que no disponen pues de una autonomía en cuanto a policía, juzgados, aunque está la Policía Vaticana, pero básicamente se ocupan en defender y proteger al Papa, las instalaciones, todo eso. Entonces, si hay que atender delitos y cosas, esto tiene que ver con la policía de Roma, con Italia. Entonces, pues, nos encontramos que Roma siempre estuvo ligada con el poder. ¿Te acuerdas de lo que Jesús dijo? Cuando le plantean el interrogante, ¿qué hacemos? ¿Pagamos los impuestos? ¿Es lícito pagar los impuestos a César? Y Jesús les pide una moneda y les pregunta, ¿de quién es la cara de la persona que aparece en esta moneda, un dracma? ¿De quién es la cara? Y dicen, de César. Y Jesús dijo, pues dadle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, mostrando lo que tiene que ser una clara separación del poder político y de lo que es la vida religiosa, la vida cristiana. No tiene que ver, no se puede mezclar. La política y el cristianismo no pueden casarse, no pueden unirse. De ahí que yo nunca he entendido, no he compartido la idea de que un pastor renuncia al pastorado para presentarse a presidente de un país. Para empezar, renunciar al pastorado por cualquier motivo, jamás lo entenderé. Porque si Dios te llamó a ser pastor, es el llamamiento más alto que un ser humano podría tener. O sea, servir a Dios, representar a Dios, estar bajo su poder, su mano, su protección, es menospreciar lo que significa el mismo pastorado de Cristo, porque se dice ahí en Pedro que Él es el príncipe de los pastores. ¿Para qué? Para adquirir poder humano, político. Pero es que, además de eso, es un problema. ¿Cómo un cristiano puede ser país de una nación secular? Porque ser presidente no es ser pastor. El pastor tiene autoridad sobre las ovejas. O sea, personas que voluntariamente han dicho yo creo en Jesucristo y aceptan la forma que la Biblia establece de cómo la Iglesia va a funcionar. Pero ser presidente de un país no es ser presidente solo sobre los cristianos de ese país. Eso es un pastor. Ser presidente es presidir y gobernar a todos los que viven en el país. A los que son ateos, a los que son de otras religiones, a los que son cristianos, a todos. Y las leyes no se hacen conforme a la fe cristiana, se hacen conforme a las diferentes, ¿cómo se dice? Espera que me sale ahora, constituciones, los diferentes escritos legales que esas naciones tienen. Entonces tú no puedes imponer, por ejemplo, a los que no creen, a la fuerza ahora vais a pasar por las cosas de fe. No, no se puede. A César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Pero el Papa en estos tiempos antiguos tenía tanto poder que muchas veces uno llegaba a ser rey, reyes de Inglaterra, reyes de Francia, reyes de España, reyes de diferentes partes del mundo, llegaban a ser reyes y el Papa daba el visto bueno. Había alianzas,
había tramas, algunas tramas de esas conspiranoicas tremendas. El Papa a veces bendecía guerras, arrastraba una nación contra otra. Era terrible la mezcla de la autoridad que el Papa tenía sobre los reinos del mundo. Los reyes tenían que rendirle cuentas al Papa. El Papa podía excomulgar a un rey. Eso llevó a Inglaterra a desmarcarse. Los ingleses eran diferentes a todo el mundo y el rey de Inglaterra, que estaba ahí metido en sus líos amorosos, y a su esposa la dejaba de lado y se iba con otra y quería anular su matrimonio, y como la esposa del rey pues también tenía familias muy poderosas, el Papa no cedía a darle el divorcio al rey. Entonces, ¿qué hizo el rey al final con tantas luchas, tantas historias, enfrentado a Roma? Pues al final el rey dijo: nosotros los ingleses nos salimos de Roma. Fundamos nuestra propia religión, donde la máxima autoridad dentro de la religión de Inglaterra, la religión anglicana, es el propio rey. Ya está, se arregla fácil. Que Roma no me da lo que yo quiero. Nos salimos de Roma, creamos nuestra propia religión, seguimos siendo cristianos, pero ya no cristianos católicos romanos, ahora seremos anglicanos. El rey es la máxima cabeza de la Iglesia de Inglaterra y la cabeza espiritual es el arzobispo de Canterbury. Le damos otro formato y ya está. La Iglesia y el poder. Por eso te digo, no es que al decir catolicismo romano solo vamos contra una clase de personas que siguen. No, aquí está comprendida toda la Iglesia corrupta. Los corruptos que haya dentro del anglicismo, los que haya de la Iglesia anglicana, los que estén dentro de la Iglesia ortodoxa, los que estén dentro de la Iglesia protestante, las diferentes formas de religiones del mundo, todo queda identificado bajo esta denominación, la gran ramera, la que está sentada sobre muchos pueblos, lenguas, naciones, muchedumbres, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Iglesia y poder siempre fueron de la mano, haciendo negocios sucios, compensándose unos a otros. Tremendo. Y me llevó el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Me llevó al desierto. Mira, esto es un contraste con la mujer que fue llevada al desierto en el capítulo 12. Allí en el capítulo 12, versículo 6, dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Esto ya lo estudiamos, hablamos que el desierto tenía que ver con el mundo, pero el lugar que Dios tiene para la iglesia que huye al desierto, es la iglesia perseguida, es un lugar de sustento, de protección. Dios la sostiene, Dios la protege, Dios la bendice. Pero aquí no estamos hablando de lo mismo. Aquí estamos hablando del desierto en el sentido del mundo, pero no es el lugar de sustento de Dios y de protección, es el mundo. Por eso aquí el desierto, igual que allí, el significado viene a tener el mismo. Es el mundo, el desierto, es la humanidad que perdió su verdor al alejarse de Dios. Perdió la frescura de las aguas del oasis, de las corrientes de aguas y manantiales, porque dejaron al Dios vivo, el Dios que tiene el agua de vida, y ahora viven su propia vida, lejana de Dios, alejada de Dios, una vida de sequedad, de desierto, de muerte. No necesito explicarte cómo es la vida en el desierto, porque todos vosotros pues ya lo sabéis. No porque hayáis estado, me imagino, sino porque lo habéis visto en algún documental, lo habréis leído, habréis visto sobre ello.
La vida en el desierto es extrema. Por eso no abunda la vida. Hay vida, pero es vida, poca vida que se sobrevive en una especie de adaptación muy extrema. En el desierto, si tú caminas descalzo por las arenas del desierto, seguramente tus pies quedarán abrasados, sufrirás quemaduras muy importantes en tus pies, porque la temperatura en el desierto durante el día puede alcanzar hasta más de 60 grados. La arena se pone hirviendo, caliente, caliente, que quema. ¿Habéis estado alguna vez en una playa, un día de esos de verano de mucho calor, donde la arena de la playa está, playas grandes que estén lejos del agua? Porque normalmente, aunque el sol pega muy fuerte, la arena de la playa no alcanza unas temperaturas demasiado elevadas porque la propia brisa marina refresca algo y la humedad que hay bajo tierra. Me acuerdo una vez que fuimos a un lugar aquí al sur de Tarragona, lo que conocemos como el Delta del Ebro, porque es una zona donde el río Ebro desemboca. Y se ha dado pues unas formas peculiares de playas extensísimas, larguísimas, con mucha arena. Y me acuerdo una vez hace ya muchos años, yo era muy jovencito, que fuimos a una de estas playas, aparcamos el coche, nos pusimos el bañador y la playa, el agua estaba lejos, estaba allí lejos. Y entonces pues nos quitamos el calzado, era ya arena todo, hasta el agua, pero había mucho trozo, había muchos metros. Y nos pusimos ahí el bañador, nos quitamos la ropa, el bañador lo llevamos puesto y descalzos y salimos corriendo ahí para el agua. Y la arena abrasaba, quemaba. Me acuerdo que, claro, corrías hacia el agua y llegó un momento en el que no sabías si seguir corriendo hacia el agua o volverte para atrás, porque te estabas quemando los pies. Quemaba, pero que te dolía. Me acuerdo que había allí como una madera de algo que las olas habían arrastrado y llegué corriendo, me subí encima de la madera, quemaba aquello, que no veas. ¿Has visto alguna escena en un documental de esos lagartos? Hay a veces una especie de reptiles, lagartos, lagartijas que viven ahí en el desierto y sobreviven inventándose. ¿Has visto esa escena del lagarto que se sostiene con dos patas y va cambiando de patas porque se quema las patas y tiene que ir cambiando de patas? Cuando ya no aguanta el dolor aquí se cambia. ¿Qué hacen esos reptiles? Esos se entierran bajo la arena buscando el fresco. Pero por la noche, en el desierto, si de día estabas a más de 60 grados centígrados, por la noche puedes bajar a unos cuantos grados bajo cero. No hay agua, no hay vegetales, no hay árboles, no hay sombra. El desierto es un lugar sin vida. Cuando la Biblia habla del desierto refiriéndose al mundo, se está refiriendo a eso, un mundo alejado de Dios, un mundo donde no hay vida, todo es muerto, todo es muerte, todo es intentar sobrevivir un día más, porque solamente el Señor tiene la vida y solamente en Él se puede alcanzar eso. Estaba, dice, esa mujer sentada sobre la bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. Blasfemia es una palabra griega que literalmente vendría a significar maldecir a Dios. O sea, la blasfemia es la maldición contra Dios. Eso es lo que significa blasfemia. Es una palabra griega, blasfemia. Y dice pues que estaba llena de nombres de blasfemia. O sea, nombres que blasfeman, blasfemias contra Dios, vaya. Esta bestia escarlata significa algo, evidentemente. Seguramente pues ya sabéis por dónde vamos, porque ya hemos hablado de esto anteriormente y ya ahí tenemos la pista. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Las 7 cabezas, el 7, las cabezas representarían a esos imperios que Satanás ha tenido a través de los tiempos, desde Roma, Asiria, Babilonia, Imperio Medo-Persa,
¿por dónde voy? Griego, romano y el séptimo, el que tendrá lugar en los últimos tiempos, el imperio del anticristo. Y este imperio es el que manifiesta esa clase definida de gobierno mundial que se manifiesta por los 10 cuernos. O sea, es un imperio último que se caracteriza por el liderazgo de 10 cuernos, 10 naciones, 10 reinos, que son los que van a presidir, comandar ese gobierno único mundial. Y el próximo día, porque hoy nos vamos a detener aquí por el tiempo, el próximo día nos vamos a meter más en tratar de ver, porque si me meto ahora es largo, porque ya nos metemos dentro de lo que representa la mujer escarlata. Tiene que ver, como hemos dicho, con la gran ramera, que está sentada sobre las muchedumbres de este mundo, las naciones, pueblos, gentes de este mundo. Tiene que ver con todo eso y ya nos metemos en un tema más extenso y mejor lo dejamos para el próximo día y lo desarrollamos ya ampliamente. Así que hoy nos vamos a detener aquí. El Señor abre nuestros ojos a la realidad de lo que fue, de lo que es y de lo que va a ser. Tenemos que ser conscientes del mundo en el que vivimos y ser conscientes de que la Iglesia, aún teniendo el nombre de Iglesia, en una gran mayoría está totalmente corrompida, corrupta. Pasó en el pueblo de Israel. Esta mañana yo les recordaba a los creyentes en la predicación lo que ahora Hebreos está explicando cuando dice, y de los muchos no entraron a su reposo. Y yo les recordaba, ¿cuál fue el censo de todos los que salieron de Egipto? Los hombres se contaron y eran 603.550 hombres. Y de 603.550 hombres, solamente 2 entraron al reposo. Solamente 2 recibieron la promesa. Increíble. Pero la historia era la de Israel y es la de la Iglesia, no ha cambiado. Vas a ver que constantemente las expresiones en la Biblia es que pocos son los que siguen fieles a Dios. Pocos son los que hallan la puerta estrecha que conduce a la salvación, a la vida eterna. Pocos son aquellos que no han negado el nombre de Dios y han guardado su palabra. Siéntete privilegiado si eres parte de esos pocos, porque de los muchos no entrarán al reposo eterno. Nos vamos a despedir aquí, queridos hermanos. Si Dios nos lo permite, mañana lunes seguiremos. Mañana comenzamos nueva semana, es lunes 10 de mayo. Así que vamos pasito a pasito ya metiéndonos más hacia el buen tiempo, aunque parece que han dicho que bajarán un poquito las temperaturas y escuchaba de que España, la península ibérica, se vería azotada por una especie de estas tormentas que últimamente se llaman ciclogénesis explosiva o algo así. Bueno, el clima está también cambiando y está alterado, pero nosotros, si Dios quiere, seguiremos a lo nuestro, ahí perseverando en las cosas de Dios. Así que mañana, si Dios nos lo permite, nos volvemos a ver a las 8 de la tarde, como todos los días entre semana. Mañana lunes a las 8 de la tarde seguiremos escudriñando las Escrituras, bendiciéndonos unos a otros. No te olvides de orar por tus hermanos, oremos los unos por los otros. Nuestros hermanos en Colombia están pasando momentos difíciles, oremos por ellos. Y otros hermanos que aún siguen ahí batallando con muchas cosas. El COVID no desapareció, estábamos orando por algunos hermanos en Ecuador, parece que las cosas están mejor. En España ahora las cosas están bastante relajadas, no así en otros lugares del mundo. En la India es terrible lo que está pasando con el COVID-19. Se están batiendo récords de muertes, de hospitales saturados. No sabemos todavía cómo vamos a seguir con todo esto, pero estamos confiados en las manos de Dios. Amén. Os amo con el amor del Señor. Mañana nos vemos si Dios quiere. Un fuerte abrazo.